Buenos días para todos. Vamos esperando un minutico a que se vayan conectando más personas y comenzamos con nuestra sesión del día. Sí. Bueno, buenos días para todas y para todos. Ya hay más o menos 20 personas conectadas, entonces como para respetar los tiempos de todos y de todas, vamos a dar como inicio a este webinar, a esta sesión de formación. Primero, muchas gracias a todas, a todas y todos por conectarse a este webinar que hace parte como de las sesiones de formación que se están llevando a cabo entre Euroclima, que es el programa de la Unión Europea, y Mobilize Your City. En esta ocasión vamos a hablar de la introducción al concepto de género en la planeación de la movilidad urbana. Voy a ver si puedo pasar acá los slides. Sí, en principio, no sé si puedo pasar el anterior. Listo, sí. Como les decía, esta formación hace parte en conjunto entre Euroclima y Mobilize Your City. Además, nos está acompañando Despacio, que va a ser como la primera parte de la sesión. Algunos comentarios generales antes de comenzar. Y, antes de comenzar la sesión, primero pues asegúrense, les recomendamos como tener la cámara apagada y el micrófono en silencio. La sesión va a ser grabada, entonces también si pues no desean como aparecer en la grabación, ya que se va a hacer, ya se va a postear posteriormente en el canal de YouTube de Mobilize Your City. Entonces, si no desean como aparecer en la grabación, pues les recomendamos apagar su cámara y pues también tener como los micrófonos apagados para no intervenir o no molestar tampoco en el momento de las presentaciones. Igual les invitamos a escribir sus preguntas en el chat. Estaremos también al final de la sesión, tendremos un espacio para resolver las preguntas que surjan a lo largo de la sesión. Este es el contenido del webinar de hoy, unas palabras de bienvenida que son las que estoy dando en este momento. Posteriormente hablaremos de qué se entiende por género, haremos ese vínculo entre género y movilidad y luego pasaremos a un caso específico de la Estrategia Nacional de Movilidad Activa con enfoque de género y diferencial de Colombia y cerraremos con un espacio de preguntas y respuestas relacionadas con el contenido del webinar. Estas son las ponentes que nos acompañan hoy. Alejandra Álvarez como líder de género y ciudad de Despacio, que como les comentaba va a abordar la primera parte del webinar. Y Manuela Matos como profesional en género del Ministerio de Transporte de Colombia, quien nos hablará del caso de la Estrategia Nacional de Movilidad Activa con enfoque de género y diferencial. Y yo estaré moderando el espacio por parte de Euroclima y Mobilize Your City, Diana Vilalmecas. Entonces, los objetivos de la sesión básicamente se enfocan en proporcionar esos conocimientos básicos sobre lo que es y lo que no es género, entender un poco el contexto más amplio sobre diversidad, familiarizarse sobre los principales enfoques de género, hacer ese vínculo entre movilidad y género, hablar también sobre las dimensiones de género en la movilidad, lo que debemos tener en cuenta al momento de la planificación de movilidad y conocer un poco sobre la relevancia política de esa perspectiva de género. Entonces, en este momento le cedo la palabra a Alejandra Álvarez, quien nos hará como este desglose sobre el tema de género, qué entendemos por género y todo este abrebocas del concepto para aplicar en la planificación de la movilidad urbana. Bienvenida, Alejandra, muchas gracias por venir a este espacio y compartirnos todo tu conocimiento. Diana, muchas gracias a ti, a GIZ, a Euroclima, a Mobilize Your City por la invitación. Desde Espacio, créannos que estamos muy felices de poder compartir
este conocimiento y estos años de experiencia que nos han permitido transitar por el enfoque de género, por la movilidad, por ciudades saludables, por el desarrollo urbano. Entonces, muchas gracias a ustedes. Así como lo mencionaba, y muchas gracias también a las personas que nos ven y nos escuchan en este momento por conectarse a las 9 de la mañana. Entonces, voy Aleja, a qué pena empezar. interrumpirte. No estás compartiendo tu pantalla en este momento. Creo que No, se puede compartir. no te puedo creer, lo siento. Tranquila. Y así, ¿qué tal? Sí, ahora sí. Perfecto. Teams siendo Teams, lo siento. Bueno, de verdad que muchas gracias. Arrancamos entonces por conceptos básicos desde el enfoque de género, el enfoque diferencial, también con la intención de darle un contexto a la Estrategia Nacional de Movilidad Activa con enfoque de género y diferencial. Entonces, sin más preámbulo, cuando nosotros vamos a hablar de enfoque de género o de género, hay que tener tres variables en mente muy importantes. La primera es un rasgo anatómico, la segunda es el género y la tercera es la preferencia. Vamos a desmenuzar cada una de estas porque nuestro interés hoy es que podamos tener estos conceptos súper claros para poder hacerle un match con la movilidad en sus diferentes dimensiones. Cuando hablamos de anatomía sexual, nos referimos a lo que tenemos debajo de las piernas o entre las piernas, ¿cierto? Entonces hay personas que nacen con vagina, otras personas que nacen con pene u otras personas que tienen rasgos intersexuales, que ya sea exterior, en sus órganos exteriores o interiores, tienen algunos órganos asociados a las hembras o a los machos. Entonces aquí empezamos a ver que el mundo ya dejó de ser binario, ¿cierto? Que no todo está asociado a una vagina o a un pene. Para nuestra segunda variable, vamos a hablar del género, entendemos que es una construcción social referente a nuestra identidad, a nuestros roles, a nuestros estereotipos entre hombres y mujeres. Hay que tener algo en cuenta y es que el género primero es multidimensional y está altamente influenciado por el contexto en relación a cómo nos comportamos entre todos y entre todas. Existen los estereotipos de género. Primero entendamos que un estereotipo son esas ideas preconcebidas que construyen los lazos de relacionamiento social y adicionalmente son aprendidos durante nuestro ciclo de vida y dependen y cambian del contexto y de la época. Los estereotipos de género se basan en el determinismo biológico, es decir, al nacer, lo que tenemos debajo de las piernas socialmente determina si somos hombres o si somos mujeres, ¿cierto? Y este estereotipo, según esta asignación anatómica sexual de ser macho o hembra, se le asocian unas actitudes. Entonces, la mujer es frágil, inestable, sumisa, dependiente, mientras que el hombre es líder, proveedor, fuerte, estable y dominante. Con respecto a los roles, son las formas en las que realizamos nuestras actividades cotidianamente. También hay una asociación de estos roles frente a ese determinismo biológico, ¿cierto? Entonces, por eso es que las mujeres estamos mucho más asociadas a esas labores del cuidado, a ser profesoras, enfermeras, asociadas también al mundo de la belleza y del cuidado, mientras que los hombres están más relacionados a esos roles de la ciencia, la política, las matemáticas, el uso de herramientas pesadas, la mecánica y la ingeniería, y la medicina y la ciencia. Tenemos otra variable que es que construye, digamos, esta en sí misma variable de género y es mi identidad. ¿Con qué construcción social me identifico yo independiente de mi anatomía sexual? Entonces aquí empezamos, aquí también es otra pista de por qué el mundo no es binario, ¿cierto? Entonces yo me puedo identificar con características asociadas a la mujer o al hombre o definitivamente no ser binario, ¿cierto? Que es este, digamos, este género queer, donde hay una identificación de las personas quienes no, digamos, se relacionan
con aquello históricamente llamado binario. Y por último está la expresión del género, cómo yo me muestro ante el mundo en términos del vestuario, de mi comportamiento, de cómo interactúo con otras personas, entendiendo lo femenino asociado a lo que conocemos socialmente como una mujer, lo masculino como conocemos socialmente asociado a los hombres, y está aquella apariencia andrógina o aquella que los rasgos definitivamente no pertenecen puntualmente a alguno de estos dos aspectos binarios. Por último, tenemos entonces la preferencia sexual. Esto se refiere a quien yo decido desear, entendiendo que hay personas heterosexuales que se sienten atraídas por personas de diferente sexo, la homosexualidad, personas, hombres o mujeres que quieren o desean a personas de su mismo sexo, la pansexualidad, que sin importar aquella persona, cuál sea su sexo o su género, pues hay una conexión con esta persona, la demisexualidad, que lo que le importa es un vínculo emocional generado con esa persona, y la asexualidad es que no siente de cierta manera ninguna atracción sexual por una persona. Entonces, entendiendo estas tres variables que veíamos al inicio, la anatomía sexual, la identidad y la expresión de género y la orientación sexual, y al entender que existen múltiples combinaciones entre todas estas variables, le abrimos la puerta a la diversidad. Aquí les dejo una cápsula. Voy a ir dando ejemplos, casos de estudio y algunas lecturas recomendadas a través de la presentación. Hay una autora colombiana, si no estoy mal, es de Barranquilla, se llama Catalina Ruiz Navarro, y les recomiendo este libro, se llama Las mujeres que luchan se encuentran, escrito en el 2019, y también cuenta las particularidades del feminismo latinoamericano también. Cierro el paréntesis de la lectura recomendada y entramos entonces al género y diversidad. Entendiendo entonces que el género es una dimensión de la diversidad, y la diversidad tiene diferentes dimensiones en sí mismas. Tenemos la dimensión interna, que es más constante, no la puedo cambiar tan fácilmente. Dentro de esta dimensión interna se encuentra el género. Posteriormente encuentro una dimensión un poco más externa, donde cambia a lo largo de nuestro ciclo de vida, donde tenemos los hábitos, nuestras creencias, nuestra ideología política y demás. Lo importante es que entendamos que el género es solo una dimensión de la diversidad, y que es aquí la importancia de hablar del enfoque diferencial. ¿Ustedes creen que todos y todas compartimos las mismas características, aunque nos identifiquemos con el mismo género? Pues no. Existe entonces una perspectiva de análisis que nos permite obtener y difundir información sobre algunas características particulares de las personas, que pueden ser asociadas a la edad o en la etapa del ciclo de vida, a su identidad de género, a su orientación sexual, a su pertenencia étnica, si tiene o no algún tipo de discapacidad y cuál es su origen, si es una persona que viene del campo, si es una persona que crece en la ciudad o si es una persona migrante, por ejemplo. Aparte de las dimensiones que podrían asociarse con lo demográfico, como cuál es su ubicación geográfica o cuál es la región a la que pertenece, y esas características sociodemográficas como la ocupación, la religión, cuál es su nivel educativo, entre otras. La importancia del enfoque diferencial es que nos permite visibilizar situaciones de vida particulares y, ojo, brechas existentes para tomar decisiones en el sector público o en el sector privado. El DANE, por ejemplo, tiene en sus principios el enfoque de género, el enfoque diferencial y también la interseccionalidad. Es decir, ya vamos entendiendo que existe una variable de análisis llamada género, que hay un enfoque diferencial donde esa variable de género hace parte
además de otras como el ciclo de vida, la discapacidad y demás. Y la interseccionalidad lo que nos permite es hacer un análisis simultáneo entre entre dos o más características diferenciales de estas poblaciones de estudio. Entonces yo puedo tener una mujer con discapacidad en embarazo, por ejemplo, perteneciente a un grupo étnico cuya experiencia va a ser súper diferente a una mujer que nace y crece en la ciudad con todas sus facultades motrices, en este caso, joven estudiante, es decir, en un ciclo de vida joven donde apenas está empezando su vida profesional. Todas estas características hacen que ambas personas tengan una visión del mundo completamente diferente y una experiencia en términos de accesibilidad a la ciudad, de acceso a la ciudad completamente diferentes. Otra lectura recomendada para este caso es La Mujer Invisible, en el 2019 también, porque la importancia de captar datos segregados por estas diferentes variables de análisis hace que sean visibles las brechas de desigualdad. Porque si no están datos, no existe y no nos damos cuenta, ¿cierto? Entonces, he ahí la importancia de todas estas brechas, de toda esta información captada. Me permito hacer un zoom muy rápido en la discapacidad, que es también una de las variables de análisis que tenemos bajo ese enfoque diferencial. Entonces, ¿qué determina la discapacidad? Un diagnóstico médico, limitaciones para hacer actividades cotidianas de nuestra vida común y adicionalmente las barreras del entorno, que esas barreras del entorno pueden ser físicas, comunicacionales o actitudinales. Las físicas, por ejemplo, es yo estar en muletas o utilizando una silla de rueda y encontrarme de frente un andén alto o unas escaleras en vez de una rampa o un rebaje en un andén. Las comunicacionales, por ejemplo, una persona con baja visión o ceguera, ¿cómo sabe que esa es la ruta del bus que le sirve sin preguntar a nadie, cierto? Y adicionalmente están las barreras actitudinales, que corresponden a la manera en cómo nos relacionamos las personas en un ámbito social. Estas barreras actitudinales pueden ser, de cierta manera, las más difíciles de transformar porque se arraigan también en nuestra cultura y en nuestra cosmovisión. Alguna vez estábamos haciendo en Despacio un proyecto para mi bus en Panamá, donde necesitábamos hacer mejoras para el sistema de información del transporte público masivo. Y empezamos a entender a través de hablar con las personas con discapacidad en grupos focales usuarias del sistema, que por ejemplo muchas personas, muchos conductores de los vehículos cuando ven a la persona con discapacidad esperando el bus en el paradero, prefieren seguir derecho porque incrementan los tiempos de espera, porque el conductor debe descender del vehículo, activar o desplegar la rampa, la persona tiene que subir y adicionalmente el conductor debe asistir la seguridad del cinturón a esta persona. Entonces, son tiempos de viaje que se ven, digamos, el conductor asocia estos tiempos de viaje con su productividad o efectividad en el recorrido. Entonces, muchas veces las barreras que se encuentran en estas personas son actitudinales frente, por ejemplo, a quienes trabajan en estos sistemas de transporte. La persona no es la incapacitada, quien incapacita es el entorno para que esta persona, sin importar su condición, pueda realizar las actividades cotidianas. Los tipos de discapacidad pueden ser diferentes. Podemos tener discapacidad física en el tren superior o inferior, discapacidad sensorial, ya sea visual, auditiva, intelectual, psicosocial o múltiple que combine dos o más
tipos de discapacidad anteriormente mencionada. Hay una frase que me gusta mucho de un colega llamado Bernie Bluman, de aquí de Medellín, una persona en condición de discapacidad que da asesorías también en términos de movilidad. Y una vez en un taller, mientras aprendíamos sobre discapacidad, nos mencionaba que la discapacidad existe, es que no la podemos negar, todos somos diferentes, pero la desventaja desaparece cuando se eliminan las barreras del entorno. Es decir, si tuviéramos una ciudad completamente construida de una manera accesible para que cualquier persona, sin importar su condición, pudiera acceder de manera autónoma y digna a todos los servicios, pues nadie tendría que asistir a otra persona y nadie estaría en desventaja. ¿De acuerdo? Cierro el paréntesis de la discapacidad con esto y es por eso que la accesibilidad universal es importante, porque nos permite brindar soluciones de calidad, ya sean en entornos, en bienes, en productos, en servicios, en objetos, en dispositivos, para que esa persona tenga seguridad, tenga una experiencia cómoda y sobre todo autonomía, porque a nadie le gusta perder su autonomía, ¿cierto? Adicionalmente, entonces les dejo esta reflexión que me parece bastante particular, entendiendo que ya somos diversos, que esa diversidad tiene múltiples variables. ¿Ustedes creen que a todas que a las personas se les trata de forma diferente en función de estas características diversas? ¿Ustedes creen que las decisiones en diferentes ámbitos políticos, sociales y demás se toman sobre las personas en función de estas características? Para mí la respuesta es sí, y eso significa que tenemos una brecha de desigualdad. Es necesario entonces una comprensión más alta de la inclusión de género y del enfoque diferencial en las políticas públicas, en la planificación, en el diseño de infraestructura. Estas políticas, sobre todo, deben atender no solamente a una población, digamos, femenina, sino también entendiendo una diversidad de orientaciones sexuales, de identificaciones de género. Aquí les dejo algunos datos. Por ejemplo, hay un estudio donde el 22% de las personas trans denunciaron acoso o discriminación al utilizar autobuses, trenes y taxis en un estudio en Estados Unidos. Yo creo que esta realidad no es mucho más alejada a la latinoamericana también. En un estudio realizado en el 2022 en Medellín, otra lectura recomendada es la guía metodológica para transversalizar el enfoque de género en proyectos de movilidad, de infraestructura para la movilidad activa, se encontró que, que una de las barreras para utilizar el transporte público para personas con diversidades sexuales es el miedo a ser discriminada, ¿cierto? Y no es solamente la percepción de miedo, sino también los hechos que han ocurrido. Aquí hay una brecha en datos muy importante, no solamente en términos de cómo nos movemos, cómo captamos la información, sino también cuál es nuestra experiencia, datos captados respecto a la experiencia de las personas con diversidades, de las personas diversas en el uso del transporte. No hay, casi no existen datos sobre discriminación, sobre violencias de género ocurridas en el transporte público. ¿Cuál es entonces la importancia de transversalizar el enfoque de género y diferencial para no dejar a nadie atrás? Esta gráfica es muy bella, es de Robert Wood Johnson y nos muestra que definitivamente, aunque tratemos de darle la misma herramienta a todas las personas que son diferentes y que somos diversas, no a todo el mundo le van a servir. Por eso, no necesariamente una solución única puede eliminar esa brecha de inequidad. Cuando entendemos las diferencias de cada una de las personas y diseñamos soluciones adaptadas a estas diferencias, vamos a tener autonomía, comodidad y seguridad por parte de cada una de estas personas. ¿Qué es entonces ser sensible?
versus responsivo al género. Hay un proceso que se establece para, digamos, pasar de ser completamente distantes ante el género a tomar un rol transformador en el género. Ser sensible nos permite reconocer los roles, las relaciones y las normas de desigualdad existentes de acuerdo a esos estereotipos y roles que históricamente cargamos, pero no necesariamente las aborda de una manera activa ni plantea soluciones de una manera activa. Sin embargo, ser responsivo al género es ser proactivo a transformar o a disminuir esas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres de una manera activa, ¿cierto? Entonces, sí ven la diferencia. Yo soy sensible al género mientras lo reconozco, pero soy responsivo al género mientras actúo de manera eficiente y proactiva a disminuir esa brecha de desigualdad. Por eso es importante identificar, comprender y llevar a cabo intervenciones que nos permitan entender las diferencias entre los hombres y las mujeres, superar estos prejuicios y adicionalmente tener soluciones diferenciadas para ambos. La práctica de la transversalización del enfoque de género nos permite tener un proceso donde los hombres y las mujeres en cualquier actividad que planifiquemos, ya sea un instrumento de planificación, un proyecto de infraestructura, desde cualquier tipo de ámbito y en cualquier nivel, podamos entender las diferencias entre los hombres y las mujeres y entregar soluciones diferenciadas que puedan mejorar y servir a las necesidades de cada una de las personas. Cuando nosotros transversalizamos el enfoque de género y el enfoque diferencial, no solamente vamos a tener un producto, proyecto, servicio que sea cómodo y seguro para una mujer, sino también para una persona con discapacidad, para una persona adulta mayor, porque somos nosotras quienes generalmente cuidamos de estas personas con discapacidad y personas adultas mayores, y también para niños y para niñas. Es decir, la transversalización del enfoque de género y el enfoque diferencial nos conviene a todos y a todas. ¿Por qué entonces es importante incluir el enfoque de género y diferencial en movilidad? Entendiendo la movilidad desde la gobernanza y las políticas públicas, entendiendo la planificación que ahorita Diana, entre los objetivos de la presentación nos mencionaba, la planificación de la movilidad, pero esa planificación entendida desde la gobernanza y las políticas públicas, desde instrumentos de planeación como el plan de ordenamiento territorial, como los planes de movilidad urbana sostenible, regionales, locales, metropolitanos, también entendiendo los planes de desarrollo municipal o regional, las normativas a escala nacional y subnacional, la infraestructura para todo tipo de modo de transporte, desde la movilidad activa, desde el transporte público colectivo y masivo, para las medidas de la gestión de la demanda. ¿Cómo entonces hacemos para operar servicios de transporte con una transversalización desde el género? ¿Cómo entonces tenemos programas de transformación cultural y transversalizamos el enfoque de género allí en esta dimensión, desde la financiación y por supuesto la gestión de la información? Que miren que lo que hemos venido hablando es que uno de los principales y digamos pasos iniciales para empezar a transversalizar el enfoque de género es tener datos que nos ayuden a visibilizar esa brecha existente. Entonces, ¿por qué debemos incluir el enfoque de género y diferencial en la movilidad? Primero, históricamente, las ciudades se han diseñado, quienes han liderado la planificación de las ciudades han sido personas, hombres, con todas sus facultades motrices en perfecto estado, por decirlo así, con una visión desde el privilegio
en términos de acceso a la educación, de acceso al trabajo. Y esta visión se ha, digamos, llevado de manera tangible a las ciudades y por eso hoy tenemos lugares hostiles, oscuros, porque la percepción que tiene un hombre frente a un espacio público es completamente diferente a la percepción que tiene una mujer. Adicionalmente, incluir el enfoque de género y diferencial en la movilidad nos permite el acceso a bienes y oportunidades comunes. ¿Por qué? Porque la movilidad es un derecho que nos permite acceder a los diferentes derechos. Entonces, podemos acceder a través de la movilidad a la salud, al ocio, a la educación, ¿cierto? Nos permite, digamos que es lo que vuelve tangible ese acceso a la ciudad. Adicionalmente, el enfoque de género y diferencial en la movilidad no es algo que vino, digamos, desde hace poco. Ya vamos a contar un poco cuál es la historia en términos de política pública y nos permite que esos objetivos de desarrollo sostenible tengan concretamente dos objetivos que apunten a disminuir la brecha no solo de las mujeres, niñas y niños, sino también en esas ciudades donde se desarrolla la vida de estas personas. Adicionalmente, es una variable de análisis que nos permite tener una planificación del transporte mucho más humana y centrada en las personas, ¿cierto? Entonces, claro, cuando somos empáticos a través del enfoque de género y diferencial, tenemos soluciones mucho más empáticas que van a ayudar a todos y a todas, y eso termina beneficiando a todas las personas. Aquí terminó un poco digamos, esa introducción de las definiciones y demás, y entramos a lo puro y duro de cómo el género determina la movilidad. Las mujeres, de acuerdo a esos estereotipos que les contaba ahora, que son completamente construcciones sociales, que son esos paradigmas que tenemos para ver el mundo, realizamos unas actividades en mayor medida que los hombres y esas actividades se relacionan de mayor forma a esas actividades del cuidado. Eso significa que tenemos patrones de desplazamiento diferentes a las de los hombres. Además, el acceso a los modos de transporte para nosotras es limitado porque no necesariamente tenemos la misma participación laboral que los hombres, no tenemos los mismos ingresos económicos y eso también limita nuestra toma de decisiones en términos del modo de transporte que vamos a utilizar. Entonces, no solamente es una variable del tiempo que tengo disponible de acuerdo a ese montón de labores de cuidado que tengo que utilizar, sino también cuáles son los recursos financieros que tengo disponibles para poder elegir un modo de transporte. Adicionalmente, tenemos unos factores de desigualdad que van desde el desplazamiento caminando, utilizando la bicicleta, del entorno construido. Estos, digamos, factores de desigualdad están desde el entorno construido y adicionalmente hacen que nuestras elecciones de transporte no sean racionales, como el mundo de la ingeniería ha creído históricamente que elegimos un modo de transporte, sino que sean completamente emocionales. Por ejemplo, estudios comprueban que nuestra decisión de modo de transporte en la mañana difiere del modo de transporte que elegimos en la noche porque ya no hay iluminación, hay una mayor percepción de inseguridad, miedo a ser víctimas de acoso, hurto o robo. Entonces, miren que todas esas variables empiezan a determinar a ver el género como un determinante para la planificación de la movilidad. Ahora les contaba que hay unas actividades asociadas al cuidado por parte de las mujeres, históricamente asociada a las mujeres, y viene Inés de Madarriaga en el 2019 y dice, oiga, es que miren, hay una movilidad que es del cuidado. Es decir, los patrones de viaje no solamente se pueden, digamos, estudiar
de acuerdo a si va la persona a trabajar, a estudiar, sino también a cuáles son esas actividades que hace en función de atender las tareas de cuidado de personas dependientes o del mantenimiento del hogar, que se realiza, digamos, mayoritariamente por mujeres. Estos viajes con motivo de cuidado incluyen acompañar a niños y niñas al colegio, acompañar actividades extraescolares, que fue a pintura, que la llevó al centro cultural, ¿cierto? Necesita una persona acompañante. Adicionalmente, citas médicas a especialistas y todo lo que está asociado a las a esas diligencias médicas, porque no es solamente atender la cita, sino ir por los medicamentos, autorizar órdenes o poner la tutela y la demanda porque no le hicieron un correcto procedimiento. Adicionalmente, prácticas de deporte o cualquier otro tipo de actividad. Esto entonces, a esta movilidad del cuidado se le suma la inferior participación laboral que tenemos las mujeres en el campo laboral. Eh, si bien nosotras desarrollamos estas labores del cuidado, no siempre y en mayor medida no son remuneradas. Entonces, esto hace que las mujeres, por ejemplo, en el mundo realizan el 75% del trabajo de cuidados no remunerados. Y estos viajes de cuidado lo que terminan es encadenando un patrón que cumplimos nosotras para realizar este viaje. Es decir, salimos de la casa, vamos al colegio de los niños, vamos al mercado, de ahí nos vamos a recoger el niño otra vez al colegio y de ahí los llevamos a la casa. Entonces, de eso se tratan esos viajes encadenados. Adicionalmente, ya voy a profundizar un poco más. Adicionalmente, los patrones entre hombres y mujeres son completamente diferentes y miren esta gráfica tan poderosa que tenemos aquí a la derecha. Nos muestra la proporción de tiempo que dedican hombres y mujeres a los quehaceres domésticos. Algunas de las autoras y autores se refieren a esta como la segunda jornada laboral, ¿cierto? Que es no remunerada y está asociada a esos quehaceres domésticos y cuidados del hogar. Es una brecha gigante. En la línea azul pueden ver el tiempo dedicado por las mujeres versus la línea gris del trabajo dedicado por los hombres. Adicionalmente, los hombres viajan, según la literatura y según esos análisis realizados a diferentes encuestas en Latinoamérica y en otros lugares, viajan de manera pendular, es decir, salen de la casa, van al trabajo, realizan su jornada laboral y vuelven del trabajo a la casa, es decir, es completamente pendular. Miren la diferencia que ahora hablábamos de los múltiples orígenes y destinos que teníamos las mujeres, mientras que el hombre se mueve de manera pendular. Y toda esta comprensión, digamos, todo este enfoque de género llevado a movilidad nos permite entender nuestras dinámicas diferenciadas y entregar estas soluciones de transporte de manera diferencial. Un ejemplo muy puntual es que las frecuencias del transporte público son o incrementan en horas llamadas pico, es decir, en la mañana y en la tarde, y son más correspondientes a esos viajes realizados por hombres, de acuerdo a esa, digamos, patrón histórico de productividad. Pero nosotras, de acuerdo a esos patrones de viaje asociados al cuidado, nos movemos de una manera. Alguien me está solicitando el control. Diana, ¿le doy control o no? No, Aleja, no es Bueno, por acá, tranquila. entonces le voy a dar denegar. Listo. Bueno, entonces, de acuerdo a esos patrones, mm, creo que se me fue la paloma, pero ya la recupero. Listo. Ah, sí. Entonces, de acuerdo a estos patrones, el caso que les iba a contar del transporte público, tenemos entonces
que el transporte público tiene mayores frecuencias en la mañana y en la noche, pero de acuerdo a estos patrones de cuidado que realizamos nosotras, nuestro pico de viajes es al mediodía, donde las frecuencias del transporte público son más bajas, entonces nos toca esperar más y eso incrementa nuestros tiempos de viaje y hace que nuestra experiencia sea mucho más negativa, digamos, al usar el transporte. Ay, ya no puedo pasar. Ahora sí, perdón. La planificación de la movilidad en los aspectos que les contaba anteriormente nos van a permitir, digamos, una solución o combatir las siguientes soluciones. Lo primero es que ese crecimiento acelerado en nuestras ciudades con una baja densidad, con una dependencia al vehículo particular, ha sido también una de las barreras para que las mujeres accedamos a los diferentes servicios que tiene la ciudad, ¿cierto? Y esa perspectiva de género también implica que en una planificación o que en unos instrumentos, por ejemplo, de planificación como el POT de Bogotá, podamos tener en el eje central de la concepción y del propósito del plan de ordenamiento esté la movilidad del cuidado. El caso del plan de ordenamiento territorial de Bogotá es espectacular. Les invito a que lo conozcan de manera más profunda porque al poner el eje central de la movilidad del cuidado, lo que busca es una ciudad mucho más densa, con viajes mucho más cortos, atomizando, por ejemplo, los servicios a las diferentes, o sea, llevando esos servicios de la ciudad a las diferentes sectores o focos residenciales. De ahí surgen las manzanas del cuidado. Hago un paréntesis y los invito para mañana al webinar que va a estar espectacular, que vamos a tener también en Despacio, donde les vamos a contar sobre este proyecto de las manzanas del cuidado en una investigación. Cierro paréntesis. Entonces, las manzanas del cuidado son un gran ejemplo de cómo la institucionalidad puede llevar los servicios para disminuir distancias de viaje, para cuidar a las cuidadoras, para que tengan tiempo de estudiar, de trabajar y de empezar de manera directa a mejorar su autonomía económica, su autonomía física y su autonomía en la toma de decisiones. Adicionalmente, el sector del transporte históricamente ha estado liderado por hombres. Ahora estamos empezando a tener, digamos, una secretaria de movilidad, por ejemplo, en Bogotá, diferentes tomadoras de decisiones dentro del ámbito público, y esto es de alta importancia porque la perspectiva, la visión que tiene una mujer de acuerdo a su realidad, que vive a través de sus estereotipos y roles, es fundamental para la toma de decisiones en términos de la planificación de proyectos de movilidad. Entonces, digamos que esta planificación con perspectiva de género nos permite un urbanismo mucho más sostenible, mucho más empático con todas las personas, digamos, una promoción del transporte público, de la movilidad activa y adicionalmente una participación laboral en todos los niveles y escalas de las mujeres en este sector, viéndolo desde una perspectiva productiva. Para analizar el género en términos de movilidad, hay, digamos, una metodología que se establece en el 2020 a través de una publicación también recomendada, otra lectura recomendada, que es Acciones para no dejar a nadie atrás en Colombia. Surge en el 2020 y establece 4 categorías de análisis para, para analizar la movilidad. La primera son los patrones de movilidad, cómo nos movemos. La segunda es cuáles son nuestras experiencias sobre los tipos de violencias en el espacio público y adicionalmente cuál es
los factores sistémicos de riesgo en términos de seguridad vial. Y adicionalmente, las políticas y programas que tenemos para participar en la toma de decisiones en el sector de la movilidad. Ahora les hablaba de las autonomías física, económica y de toma de decisiones establecidas por la CEPAL y los 4 ámbitos de análisis. ¿Cómo entonces transversalizamos en un ciclo del proyecto de movilidad todas estas, digamos, autonomías, las llevamos a través de estos patrones de movilidad? Es un gran reto. Primero, entendiendo cuáles son nuestros patrones de movilidad, cuáles son nuestros comportamientos para desplazarnos. Esta gráfica es muy buena, está en los determinantes de género en las políticas de movilidad urbana en América Latina, una publicación de la CEPAL del 2019, y establece un paralelo entre cómo nos movemos los hombres y las mujeres. Como les mencionaba inicialmente, los motivos de viaje de las mujeres están asociados a las tareas del cuidado, a la movilidad del cuidado, mientras que los hombres están asociados principalmente a actividades laborales. Nosotras recorremos distancias más cortas, pero en mayor cantidad. Los hombres hacen en promedio menos trayectos, pero en distancias más largas. Nosotras tenemos múltiples paradas durante los trayectos, mientras que los hombres generalmente están asociados estos viajes con las responsabilidades laborales. Nosotras, ese, digamos, patrón de viajes en cadena que les mencionaba, también tiene, digamos, una geometría en estrella, que seguramente si van al webinar de mañana, Berta se los explicará, y es que no solamente al salir de la casa vamos al trabajo, de ahí al mercado, recogemos niños y volvemos a la casa, sino que la casa se nos vuelve un centro como de operaciones. Entonces, yo salgo de la casa, llevo a un niño, vuelvo a la casa, voy al mercado, salgo del mercado, vuelvo a la casa. Entonces, se convierten estos viajes como en una estrella, ¿cierto? Donde el centro de esa estrella es el hogar. Mientras que los hombres tienen trayectos directos de ida y vuelta o de esa manera pendular, como les mostraba. Nuestros horarios para viajar son diferentes a los de la hora pico, como les mencionaba, con el ejemplo del transporte público, presentando un pico de viajes más alto al mediodía, seguramente relacionado a esas labores del cuidado. Nosotras viajamos más acompañadas que los hombres, generalmente por personas adultas mayores, personas con discapacidad o niños y niñas. Y tenemos una ocupación volumétrica mayor que los hombres de acuerdo a los paquetes, cochecitos y demás que llevamos. Porfa, Diana, avísame cómo vamos de tiempo para ir agilizando. Tranquila, Aleja, continúa, te estoy avisando. Perfecto, perfecto, gracias. Algo importante en el patrón de viajes de las mujeres es que nosotras caminamos más, los modos de transporte que más utilizamos. Caminamos más, utilizamos más el bus, el taxi, y eso nos expone más al espacio público, ¿cierto? Que estudios determinan que nosotras percibimos de una manera más hostil, pero con la bicicleta es muy particular. Y es que en ciudades donde hay bajo porcentaje de uso de la bicicleta como medio de transporte, la participación de las mujeres es muchísimo menor. Entonces, casi no utilizamos la bicicleta como medio de transporte. Por eso es un gran indicador que las ciudades quieran tener viajes, incrementar los viajes de bicicleta de mujeres. ¿Por qué? Porque entre más mujeres en bicicleta, más participación de viajes en este modo vamos a tener. Si aumentan los ciclistas en la calle, disminuye la percepción de inseguridad. Que ojo, esa percepción está más arraigada en las mujeres, de acuerdo a todo ese histórico que ya hablamos, que en los hombres. Y adicionalmente, aquellas ciudades que son mucho más carrocentristas, cuando
los viajes en bicicleta, cuando hacemos un zoom en esos viajes en bicicleta, son más realizados por hombres jóvenes o en edad media que por mujeres. Entonces, tener mujeres en bicicleta en las ciudades es un gran indicador de que la ciudad es segura, es cómoda y es accesible y sobre todo confiable para salir a utilizar este modo de transporte. Por ejemplo, en Bogotá, según este estudio, las mujeres dedican un 11% más de tiempo al desplazarse al trabajo que los hombres, con mayores diferencias en los sectores a donde viajan de los barrios de bajos ingresos. Los hombres, de cierta manera, realizan viajes más relacionados al trabajo fuera de los distritos y adicionalmente se realizan en unas horas, digamos, que también difieren entre hombres y mujeres. Y las mujeres solo representan el 21% de los ciclistas de la ciudad, asociado también a la carencia o estado de la infraestructura, es decir, que no hay cicloinfraestructura que conecte orígenes y destinos, o la calidad, porque ahí empieza a ser importante la variable de calidad cuando hablamos de una infraestructura para la movilidad activa con enfoque de género. La seguridad personal, recuerden que ahorita hablábamos entonces de la otra variable que sería la seguridad personal. También es determinante a la hora de utilizar un medio de transporte. Generalmente, cuando estamos expuestas al espacio público, somos mucho más vulnerables a situaciones de violencia de género, ya sea de acoso sexual o de violencia sexual y seguridad tanto en el espacio público como en el transporte, en la movilidad activa y en el transporte público. Por ejemplo, el 70% de las mujeres que utilizan el transporte público en Ciudad de México han sufrido violencia de género. En Medellín también, por ejemplo, hay un estudio que saca Secretaría de Cultura con Secretaría de la Mujer y establece que una de las mayores consecuencias de que una mujer fuese víctima de acoso sexual en el espacio público es que tiene miedo de volver a salir o exponerse a este espacio público. Y eso es determinante a la hora de elegir otro modo de transporte. Entonces, claro, el acoso sexual se nos vuelve una barrera y esta violencia de género se nos vuelve una barrera gigante cuando queremos promover que en las ciudades se camine más, se utilice más la bicicleta y el transporte público. Porque recuerden, más del 93% de los viajes en transporte público, la primera etapa se hace caminando. Entonces, este acoso sexual y estas violencias de género en el espacio público y en los sistemas de transporte tienen unas graves consecuencias para nosotros. Como les mencionaba, el miedo de volver a salir al espacio público, la percepción de vulnerabilidad, la movilidad restringida. Entonces, claro, ya necesito a alguien que me acompañe o prefiero pagar un taxi, entonces el ticket de compra se me incrementa mucho más. Y adicionalmente empezamos a buscar estrategias para evitar estas situaciones donde nos sentimos vulnerables, como por ejemplo buscar compañía entre colegas del trabajo para caminar, etcétera. La percepción de seguridad es completamente relevante en la elección del modo de transporte y recuerden que esta percepción está completamente asociada al género. Aquí algunos ejemplos puntuales desde Bogotá. Según un estudio, el 85% de las mujeres sufrieron acoso sexual en todos los modos de transporte. Adicionalmente, la denuncia del acoso sexual, 87% frente a 76% de mujeres con ingresos más bajos y más altos respectivamente. Es decir, hay una condición mayor de vulnerabilidad para aquellas mujeres que hacen parte de esos ingresos más bajos. Están más propensas a utilizar o a ser víctimas de estas conductas sexuales inapropiadas.
Desde la seguridad vial, que es la otra de las características de análisis, inicialmente, nosotras estamos mucho más expuestas al utilizar modos que de cierta manera se conciben un poco más vulnerables, como la caminata, la bicicleta, y estar más expuestas al espacio público, pues estamos más expuestas a cualquier siniestro en la vía, ¿cierto? Un muerto no es un muerto. Empecemos porque partimos de la premisa desde ese sistema seguro, de movilidad segura, y es que nadie debería perder la vida yendo a trabajar o yendo a hacer alguna labor de cuidado o yendo a estudiar, ¿cierto? Pero como nosotras realizamos más cantidad de viajes, estamos más expuestas al espacio público, tenemos una mayor probabilidad de ser víctimas de algún tipo de siniestro vial. Las mujeres, de cierta manera, si bien tenemos una mayor condición de vulnerabilidad, son los hombres quienes utilizan en mayor medida los vehículos motorizados, autos y motos. Por ejemplo, en Medellín, solo el 17% de los viajes que se realizan en auto son conducidos por una mujer. Les estoy hablando de la encuesta Origen Destino del 2017 porque aún no tengo el dato actualizado de esta encuesta Origen Destino. Pero miren que, o sea, realmente no somos muchas, por ejemplo, en Medellín, las mujeres que conducen un vehículo particular. Y hay una gran tasa de mortalidad de hombres usuarios, de hombres jóvenes usuarios de la motocicleta, porque además hay condicionantes sociales relacionadas a las conductas de los usuarios de la motocicleta, como por ejemplo que les hace sentir más vigorosos, que les hace sentir más atractivos para las otras personas y eso incide en los comportamientos que tengan en la calle. Por otro lado, todas las pruebas que se realizan en términos de seguridad vial con dummies y vehículos y y el diseño del sistema seguro del vehículo es realizado con dummies que asemejan la morfología o la anatomía de los hombres, olvidándose, por ejemplo, de que nuestra ergonomía es diferente, de que nuestro pecho es diferente. Entonces, se ha comprobado que en siniestros donde hay personas heridas, las mujeres tienen una, digamos, mayor complejidad en esas heridas que los hombres, por ejemplo. Y los datos no se captan con esas características diferenciadas, entonces es muy difícil hacer un análisis posterior de quién fue la persona que murió, cuál sería el motivo, digamos, de ese viaje, en fin, porque no hay datos que permitan el análisis, no hay datos diferenciados que permitan el análisis. Por otro lado, tenemos Aleja, qué entonces. pena interrumpirte así, más o menos 5 minuticos por mucho para que tengamos un espacio de preguntas y respuestas al final. Perfecto, ¿Listo? perfecto, ya voy a terminar. Y la seguridad vial se asocia, como les mencionaba hace unos minutos, se asocia, es una de las principales barreras para que las mujeres accedamos, sobre todo al uso de la bicicleta como medio de transporte. El miedo a ser víctimas de un incidente de tránsito o de un siniestro. Em, Adicionalmente, la falta de conexión entre origen y destino de la infraestructura hacen que por eso tengamos tan bajos niveles en nuestras ciudades latinoamericanas y sobre todo en Colombia de mujeres utilizando la bicicleta como medio de transporte. Hay una variable que no la mencioné en digamos, en esta metodología de análisis, pero está la accesibilidad. La accesibilidad pone en el centro del diseño a la persona, ¿cierto? Y busca que no se homogeneicen, digamos, bajo
humano neutro todas las necesidades de movilidad. Que haya, digamos, busca que no haya ese diseño estandarizado bajo las características de un hombre de mediana edad, con todas sus capacidades físicas, motrices y cognitivas, porque termina siendo completamente excluyente y tenemos las consecuencias que tenemos hoy. Entonces, la accesibilidad lo que busca es que todas las personas, sin importar su condición, puedan acceder a los servicios de ciudad. Esta accesibilidad se puede medir a través de 3 escalas o, digamos, niveles de análisis. La microaccesibilidad es aquella del paso a paso, del metro al metro, del diseño del espacio público como tal. Aquí una herramienta fundamental para las ciudades debería ser el manual de espacio público. La meso, tenemos una escala mucho más amplia de cómo entonces conectamos esos centros residenciales con esos centros de cuidado como los centros de salud, como los espacios educativos, como los espacios comerciales. Y adicionalmente, cómo entonces las personas se conectan para hacer múltiples viajes y acceder a todos esos servicios de ciudad desde esa escala mucho más amplia de ciudad. La planificación, digamos, desde la accesibilidad nos permite oportunidades de acceso a servicios y bienes, la participación en la vida económica, política y social, y adicionalmente autonomía física, autonomía en la toma de decisiones y sobre todo económica, porque a través de la accesibilidad podemos ir a trabajar, podemos agilizar esas labores del cuidado y tener más tiempo libre. Voy a saltarme este ejemplo, digamos, de América Latina, lo van a poder ver en la presentación cuando les enviemos las memorias, pero me quiero quedar con esta frase. El acceso restringido a las oportunidades de la ciudad debido al sistema de transporte puede agravar la pobreza urbana de las mujeres y tiene graves consecuencias para su acumulación de capital humano y financiero y consecuencias para su autonomía y calidad de vida. La accesibilidad financiera en esta dimensión de la movilidad nos dice que no deberíamos invertir, según la literatura, más de 2 cifras de nuestro salario en movilidad. Es decir, debería ser inferior, los gastos en transporte deberían ser inferiores al 9%. Por ejemplo, en Colombia, hace unos años, en el área metropolitana del Valle de Aburrá, las personas gastaban entre 15 y 19% de su salario solo en transporte. Si fuese mucho más asequible y accesible financieramente, estos gastos podrían ser destinados a educación, a ocio, a disfrute con la familia. Adicionalmente, tenemos la accesibilidad física, como les mencionaba en estas 3 escalas de análisis, que nos permita conectarnos con los diferentes servicios de ciudad, teniendo la posibilidad de elegir el modo de transporte más conveniente según la distancia que necesitemos recorrer. Y por otro lado, tenemos la accesibilidad social, la calidad del servicio, el diseño del transporte y la seguridad, que es aquí donde se tiene en cuenta la experiencia, es decir, esos rasgos personales de cada una de los usuarios y usuarias del transporte público o de la movilidad activa. De esta gráfica quiero resaltar algo muy importante y es que las personas, esta franja naranja nos muestra que las personas de bajos ingresos son quienes menos se mueven en nuestras ciudades. De cierta manera, esa accesibilidad financiera condiciona un montón la manera en la que nos movemos. Por otro lado, está vamos ya a hacer el análisis en esa variable de análisis desde programas, políticas públicas, como les mencionaba inicialmente, la participación laboral de las mujeres en el sector transporte ha tenido una brecha muy amplia.
Los puestos de mayor responsabilidad en toma de decisiones en el ámbito político y privado están dominados por los hombres. Un paréntesis, les invito a que conozcan Mujeres en Movimiento. Precisamente ese es el objetivo de Mujeres en Movimiento, empoderar a las mujeres que trabajamos en el sector transporte a través del liderazgo para que podamos entre todas ayudarnos a surgir en este medio que ha sido históricamente patriarcal. Invitados e invitadas a que visiten la página de Mujeres en Movimiento. También todas estas barreras que hemos tenido que, digamos, superar para disminuir un poco esta brecha de género, nos permite que la transversalización y esa diversidad del género beneficie a la sociedad, la economía, nuestro medio ambiente y a las empresas. Por supuesto, se aborda la discriminación y se propician los derechos de las personas y puede beneficiar la reducción de la pobreza. Aquí quería contarles un caso de Bogotá, de La Rolita, en términos de inserción laboral, es uno de los proyectos que en mi consideración es espectacular. Visiten La Rolita en Bogotá, son una flota de vehículos de buses eléctricos donde el 53% de la flota está conducido por mujeres. Adicionalmente, la infraestructura al interior del centro de operaciones concibe centro de lactancia, un lugar de descanso, es decir, entienden cuál es la situación de una mujer y disponen soluciones para que esa mujer pueda laborar sin eliminando, digamos, todas esas barreras sociales que tiene debido a sus estereotipos y roles. Profundicen en el caso de La Rolita porque es de verdad espectacular. Volvemos entonces a la brecha de género en los datos. Hacemos mucho énfasis en esta, digamos, dimensión de información, análisis y captación de datos, porque nos permite tomar decisiones informadas y evidenciar la brecha de género entre todos y entre todas. Un caso muy puntual, en Suecia, un equipo de trabajo que hacía parte de la ciudad tenía la tarea de recoger la nieve, donde inicialmente empezaban, el proceso de recolección de nieve empezaba por donde circulaban vehículos motorizados, es decir, en la calzada, pero se dieron cuenta que al incluir una perspectiva de género, lo que debían hacer primero era eliminar la nieve de andenes y cicloinfraestructura, porque es allí donde las mujeres circulan con mayor dificultad cuando hay nieve. En cambio, los carros pueden superar con mayor facilidad la nieve que una persona caminando o en bicicleta. Uno de los mayores impactos es que disminuyeron el número de lesionados, de personas lesionadas, digamos, bajo los efectos de la nevada. Por último, tenemos el contexto político. Sí o sí, de cierta manera, la movilidad tiene que ser coherente con los retos climáticos que no podemos ocultar y que definitivamente las mujeres frente a estas consecuencias del cambio climático somos mucho más vulnerables. Por ejemplo, en las laderas de nuestras ciudades, cuando hay deslizamientos, cuando hay avenidas torrenciales, las principales víctimas son las mujeres. Y es por eso que las acciones por el clima deberían tener una transversalización del enfoque de género y diferencial, porque adicionalmente somos nosotras quienes podemos también aportar a las soluciones del cambio climático y hoy por estas brechas de desigualdad no necesariamente podemos hacerlo. Existen compromisos internacionales que ponen los ojos en la transversalización del género en estos compromisos con los retos climáticos. Tenemos el Acuerdo de París, el Programa de Trabajo de Lima, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que tiene 3 principios fundamentales, de los cuales 2 establecen no dejar a nadie atrás y el empoderamiento de las mujeres, niños y niñas.
Aquí les dejo en las diapositivas un histórico del Acuerdo de París, donde empezamos a evidenciar a través del tiempo, donde inicialmente no se consideraba una transversalización del enfoque de género, pero hoy ya empieza a ser bandera para la eliminación de brechas. Creería yo, Diana, que vamos concluyendo y simplemente es decirles e invitarles a todos y a todas a ponernos unos lentes púrpura para captar, analizar datos con enfoque de género y diferencial, para sensibilizarnos y empatizarnos entendiendo que no todos y todas somos iguales y que está en nuestras manos al trabajar en el sector transporte y al incidir en una ciudad, disminuir las brechas de género, sobre todo en la experiencia de acceso a los servicios de ciudad. Muchas gracias y gracias por su atención y su tiempo. Muchas gracias, Aleja. Muy, muy interesante todo el contenido que nos brindas y que nos compartes. Súper importante tener claridad en todos los conceptos sobre género, diversidad, interseccionalidad y fundamental hacer como ese enlace con la planificación de la movilidad de nuestras ciudades. Entonces, muchas, muchas gracias nuevamente. Te A invito a ti. que te quedes con nosotros para tener una sesión de preguntas y respuestas al final. Igual les invito a todas las personas a incluir sus preguntas en el chat. Y invito a Manuela Matos del Ministerio de Transporte de Colombia a que comparta la presentación sobre la Estrategia Nacional de Movilidad Activa con enfoque de género y diferencial. Tengo entendido que puedes compartir tu pantalla, entonces te invito Eso, yo todavía también estoy a... compartiendo, ya no. No, ya no, Aleja. Gracias. Perfecto. Listo. Listo. Nuevamente, Manuela, Ahí, muchas gracias y te cedemos la palabra. vale, muchísimas gracias, Diana. Ahí me están oyendo y están viendo la pantalla, ¿me confirman? Sí, perfecto. Listo, súper. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me presento, mi nombre es Manuela Matos, yo soy antropóloga y hago parte del Ministerio de Transporte, apoyando la transversalización del enfoque de género en la entidad y en sus entidades adscritas y vinculadas. Quisiera comenzar un poco como dando un contexto acerca del Ministerio de Transporte, y es que en efecto como cabeza de sector pues está comprometido con los temas de igualdad de género, y en ese sentido en el 2019 se crea el primer comité sectorial para la coordinación e implementación de la política pública nacional de equidad de género para las mujeres a través de la resolución 2830 del 2019, que posteriormente surte una actualización en el 2022. ¿No? Como todo comité, pues tenemos un plan de acción en donde, ay caramba, ¿qué pasó? Ya. Tenemos un plan de acción en torno a 7 pilares principales que por cada uno, digamos, podemos hacer unas acciones para el cierre de brechas de género, ¿no? Y es en el pilar número 3, que es este hábitat y ambiente, en donde el comité entiende que las estrategias para la mitigación y el cambio climático no pueden ser entendidas o no son neutrales al género. Y en ese sentido, pues cobra sentido la Estrategia Nacional de Movilidad Activa con enfoque de género y diferencial. Cuando hablamos de movilidad activa, que es como un elemento pues claramente clave para entender lo que es la Estrategia Nacional de Movilidad Activa, entendemos, o la EDMA la entiende, como esos desplazamientos, ¿cierto? Que se realizan con la energía propia de la persona o con algún dispositivo que sea mecánico o asistido para suplir alguna necesidad. Y en ese sentido, la movilidad activa puede realizarse tanto a nivel urbano como rural. Se puede dar por diferentes motivos, sea por temas de cuidado, sea por temas laborales, sea por temas de estudio, de trabajo, de ocio. Puede ser combinada en diferentes etapas o no, puede ser desplazamientos de personas o de mercancías. Eso es como para tener la claridad de qué se entiende en movilidad activa dentro de la Estrategia Nacional de Movilidad Activa. Y ahora sí, ¿qué es la estrategia y qué entendemos como Estrategia Nacional de Movilidad Activa o a qué hace referencia la estrategia? Esta estrategia responde a que en el año 2022 el gobierno nacional formula la estrategia como
una forma, ¿cierto?, de darle unos instrumentos, unas directrices, unos programas, unos proyectos que puedan darle precisamente el cumplimiento a lo establecido en el COMPRES 3991, que es esa política nacional de movilidad urbana para hacerle frente a los estragos de los gases de efecto invernadero en el país y en el territorio nacional. Y la estrategia, pues, contempla diferentes enfoques. Por supuesto, pues, el enfoque que acá estamos hablando, que es el, pues, como la transversalidad de toda la estrategia, que es el enfoque de género, pero, pues, también contempla el enfoque diferencial, un enfoque seguro, un enfoque sostenible y un enfoque saludable, ¿no? Y en ese sentido, pues, la estrategia precisamente busca poderle dar respuesta a esas necesidades que se crean en torno a la movilidad de todas las personas, entendiendo precisamente, como bien ya lo mencionaba Aleja, que todas somos diferentes, que todas tenemos unas necesidades diferentes y por lo tanto tenemos un disfrute de la ciudad que debe contemplar pues esa diversidad y esas diferencias entre los cuerpos. Para la formulación entonces de la Estrategia Nacional de Movilidad Activa se identificaron 6 principios fundamentales. La primera es el espacio o la calle como un espacio integrador. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente la calle se concibe, o digamos tradicionalmente se ha concebido la calle como un lugar de desplazamiento donde una persona va de un punto A un punto B y ya está. Lo que se plantea acá y como parte de los principios de la estrategia es que el espacio, la calle debe ser más allá de eso, ¿no? Debe ser un lugar de encuentro, de convivencia, de seguridad ciudadana. Y para eso, para pensarlo de esa manera, se debe pensar que el uso principal de las calles esté enfocado precisamente a promover una distribución equitativa del espacio, en donde las calles pues también le den una prioridad a las personas y al disfrute de la misma calle, ¿no? Se debe resignificar la calle como ese espacio para compartir, para socializar, para encontrarse con todas las personas. El otro principio que contempla la EDMA es que es una ciudad saludable. Es decir, acá priorizamos la vida, el espacio público, en donde se promueven espacios de desarrollo y entornos saludables, ¿no? Cuando uno sale en la movilidad activa, pues está fomentando la caminata, el uso de la bicicleta y esto contribuye claramente a el beneficio y a la salud de las personas, tanto mental como físicamente, ¿no? Entonces, al promover una movilidad activa como una alternativa de solución también a los problemas un poco como negativos de salud de las personas, pues está también promoviendo una ciudad saludable para todas las personas. Em, Otro de los principios es que debe ser coherente con los retos climáticos. ¿Esto qué quiere decir? Pues como bien lo sabemos, la temperatura del planeta ha subido exponencialmente debido a acciones que muchas veces son directas o indirectas y que tienen que ver con temas de transporte, ¿no? El transporte, pues, es un claro ejemplo de que muchas veces genera gases de efecto invernadero y se sube la temperatura del planeta. Entonces, al tener una coherencia con los retos climáticos, pues también estamos contribuyendo con esas estrategias de adaptación y mitigación de los gases de efecto invernadero. Otro de los principios que contempla la estrategia entonces es, y bien lo mencionaba Aleja en su exposición, es que las personas somos diversas. No todas las personas somos iguales y no tenemos las mismas necesidades. Y se entiende entonces como las personas diversas tienen pues también diferentes necesidades para desplazarse. No es lo mismo una persona, por ejemplo, que tenga algún tipo de discapacidad, que se tenga que desplazar, como bien lo mencionaba mi compañera, en una ciudad y que no encuentre rampas o que no encuentre un fácil acceso al disfrute de la ciudad, a una persona que no tenga este tipo de necesidad. ¿No? Entonces, en ese sentido, la planificación, el diseño, la ejecución de los proyectos de la movilidad activa pues deben ser contempladas en múltiples dimensiones y debe asegurar precisamente que cualquier persona, sin importar su condición física, ciclo de vida vital, su identificación o orientación de género o pues cualquier otro factor diferencial pueda precisamente acceder
a los servicios que ofrece la ciudad. Y el siguiente principio, pues tiene mucho que ver con este de personas diversas, ¿no? Y es el principio de la accesibilidad. Y es que la movilidad activa no es solo una cuestión de desarrollar una infraestructura muy bonita con los servicios de transporte y se acabó. No, sino también tenemos que intentar garantizar que todas las personas puedan tener precisamente una facilidad para poder superar cualquier limitación, sea social, económica, política o física, que impidan que esa persona pueda, y pues obviamente que está asociada al movimiento de la persona y al movimiento de la ciudad de la persona, que puedan acceder al disfrute de la ciudad, ¿no? Y por eso se debe pensar dentro de la estrategia en un diseño que sea inclusivo y que sea universal en diferentes escalas para el disfrute de la misma. Finalmente, el último principio contemplado dentro de la estrategia es este del cuidado de la vida, ¿no? ¿Y qué es el cuidado por la vida? Pues es precisamente priorizar la vida, en donde, donde se prioriza pues la experiencia de las personas, no solo del vehículo motorizado y ya, sino entendiendo pues como que todos vivimos en una comunidad, y en ese sentido pues se deben crear además unas calles que sean seguras para los viajes activos de las personas y de esa manera poder también reducir cualquier siniestro o incidente vial, ¿no? Cuidamos la vida, respetamos al peatón, respetamos al ciclista y pues todos convivimos en un espacio integrador. Em, es importante mencionar que la EDMA se hizo a partir de la formulación de un levantamiento de data para encontrar las necesidades en los territorios de lo que hacía falta. ¿No? La data termina siendo entonces algo muy importante porque en últimas nos permitió generar un diagnóstico que permitió precisamente decir, con estas líneas de acción son las líneas de acción con las que nos vamos a ir para desarrollar la estrategia. Este diagnóstico se hizo a partir de una información tanto cuantitativa como cualitativa en 38 ciudades de Colombia y se identificaron en esas 38 ciudades diferentes condiciones, por ejemplo, asociadas a la infraestructura y a la movilidad activa, ¿no? Y en esto se encontró, pues, que en efecto habían una serie de problemáticas. Por ejemplo, en los temas de infraestructura, se evidenció problemas, sobre todo para personas que tenían una movilidad reducida o personas que tenían, por ejemplo, al cuidado de niños pequeños. ¿Cómo se evidenció eso? Pues, por ejemplo, muy fácil, calles angostos que no permitían precisamente el tránsito seguro de las sillas de ruedas en el caso de las personas con discapacidad, los coches de bebés, en el caso de las mamás que tenían bebés, pues si la calle es muy angosta, pues no cabe el cochecito por ahí y toca no por el andén, sino por la calle, o incluso niños pequeños que no van en coche, pero tienen que ir cogidos de la mano con su mamá o de su papá y pues no pueden transitar los tres de manera segura en un andén. Por eso el diagnóstico, digamos, fue muy importante porque en efecto nos permitió diferenciar cuáles son esas necesidades diferenciales que se tienen en los territorios y a partir de ahí, pues poder proponer unas líneas de acción concretas y específicas. Y en este sentido, claramente cobra sentido, perdón la redundancia, el enfoque de género diferencial, ¿no? Y es que como bien lo mencionábamos, la movilidad desde una perspectiva de género termina siendo muy importante porque es el enfoque que nos permite analizar cómo precisamente esos roles de género terminan influyendo en el uso y el disfrute de nuestras ciudades. Cómo a través del sexo, la edad, eh, la pertenencia étnica, las limitaciones físicas que se puedan tener, el barrio, la población en donde se vive, terminan condicionando y determinando esas opciones de movilidad de las personas. Y creo que eso es como un enfoque clarísimo para comprender precisamente eh, que hay que comprender una movilidad diferente y diferencial para que pues todas las personas puedan tener un disfrute de la misma, ¿no? Entonces, como bien lo mencionaba Aleja, hombres y mujeres, es un hecho, nos desplazamos de maneras diferentes.
y por lo tanto tenemos unas expectativas, unas necesidades y unas limitaciones a la hora de usar un transporte público, por ejemplo, ¿no? Em, Bien lo mencionaba, las mujeres tradicionalmente hemos tenido y hemos asumido unos roles de cuidado. Esto no quiere decir que no haya hombres, porque de pronto acá hay uno, ah, no, yo sí ahí me hago cargo de los niños y yo soy la que los lleva al mercado. No, pero es algo que tradicionalmente ha sido asignado a los hombres, ha sido asignado hacia las mujeres, perdón, y tiene que ver con todos estos viajes o desplazamientos de cuidado o viajes encadenados. Entonces, esto quiere decir, y yo, por ejemplo, que soy mamá, me pasa mucho que a mí me toca llevar a mis niños, por ejemplo, al jardín y de pronto voy y hago mercado y después regreso a la oficina para trabajar. A eso es lo que llamamos viajes encadenados. Son viajes que por lo general pues son así o que van de un punto a otro y pues esto tiene mucho que ver con las dinámicas de cuidado. Algo que dista normalmente de esos viajes lineales del trabajo a la casa o de la casa al trabajo, que por lo general la asumen los hombres, ¿no? Y en ese sentido, esas limitaciones en torno a la intermodalidad, a la inseguridad, entre otros factores, pues terminan siendo unas experiencias diferentes para hombres y para mujeres. Adicionalmente, también es importante decir que así como hay unas diferencias en la movilidad para hombres y para mujeres, también hay unas diferencias entre las mismas mujeres. Por supuesto, no somos iguales, ¿no? Y en ese sentido, pues así como yo, no es lo mismo que, por ejemplo, yo sea una mujer con discapacidad que vive en una zona rural y que tenga que trabajar al centro poblado, esa condición y esa experiencia de movilidad no va a ser la misma para una mujer con esas mismas condiciones, que de pronto tenga una condición de discapacidad, que tenga que trabajar en el centro poblado, pero que viva como tal en la ciudad. Y eso es muy importante tenerlo, porque dentro de nosotras mismas, pues claramente también hay unas diferencias que es importante tener en cuenta. Em, Dicho esto, las experiencias entonces, entre hombres y mujeres, las experiencias de hacia la ciudad, pues terminan siendo muy, 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 muy diferentes. Em, la EDMA entonces contempla precisamente esas diferencias, contempla precisamente que transversalizar el enfoque de género durante toda la estrategia es algo fundamental y acoge 5 cualidades que son las propuestas por la guía metodológica para la planificación y diseño del sistema de movilidad y transporte de la CAF. ¿Cuáles son esas cualidades que nos dista esta guía? La primera es que se debe comprender la movilidad del transporte desde una movilidad cotidiana y cuidadora. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el diseño del sistema de la movilidad debe precisamente tener en cuenta que existen unas dinámicas de cuidado, tanto para las personas que hacen unas dinámicas de trabajo no remunerado o remunerado, porque pues también existe el trabajo doméstico no remunerado, que son la que lo hacen la mayoría de las mamás, como remunerado, como por ejemplo lo que hacen las empleadas de servicio doméstico, ¿no? Y se tiene que tener en cuenta precisamente esos viajes de cuidado que pasa en la movilidad cotidiana y de cuidado. Esto significa entonces que los sistemas de transporte deben contemplar un sistema de movilidad cotidiana integral que responde y que no privilegie solamente a esa movilidad laboral, que era la que mencionábamos antes, esa movilidad que es lineal del trabajo a la casa y de la casa al cuidado, sino que pueda responder precisamente a una movilidad y se pueda ampliar un poco el espectro a una movilidad mucho más amplia. ¿Cuál es esa movilidad de cuidado? Pues también puede ser desde los viajes de cuidados con los niños, pero también puede ser movilidad hacia el ocio, a cuidados personales. Entonces, en ese sentido, pues tiene que ser una movilidad en donde se contemple una conectividad con equipamientos de servicios de personas, de escuelas, de hospitales, de centros de salud, centros culturales, deportivos, comercio, que estén próximos y que sean cercanos a las personas. Y dentro de esa movilidad cotidiana y cuidadora también se debe contemplar, por ejemplo, una infraestructura que esté acorde con estas dinámicas del cuidado, por ejemplo, bancos, ¿cierto? Para el descanso, para el cuidado de las personas, sobre todo en todo el trayecto del desplazamiento. Eso es súper importante tenerlo en cuenta dentro de las cualidades que contempla la ERA.
Lo otro en lo que se basó también la ESMA, que hace parte de estas cualidades que menciona la CAF, es que sea accesible y diversa. Lo hemos mencionado en diferentes oportunidades, pero simplemente pues esto es para recordarnos que pues somos diversos y en ese sentido se debe garantizar una accesibilidad para que todas las personas, ¿cierto?, se puedan mover y puedan a tener un disfrute de la ciudad. Entonces, en ese sentido, sin importar si es una persona con algún tipo de discapacidad, si es una persona, por ejemplo, de talla baja, mujeres, niños, niñas, personas mayores, puedan tener una accesibilidad y se pueda tener en cuenta esa diversidad de cuerpos, ¿no? Entonces, en esta cualidad de ser accesible y diversa, uno, tenemos que tener en cuenta que hay una diversidad de cuerpos y por lo tanto se deben pensar en unas infraestructuras que tengan y contemplen diferentes elementos en ese sistema de movilidad para que todas las personas, independientemente de su ciclo vital, independientemente de su condición física, pues puedan acceder a ellas. Tiene que ser equipado. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, durante toda la cadena de desplazamiento haya, por ejemplo, bancos, barandillas, haya iluminación, hayan estacionamientos para bicicleta, para poder el disfrute y que todas las personas, además que este equipamiento pues debe ser accesible. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, un parqueadero de bicicletas donde la mujer no tiene, por ejemplo, la misma fuerza que un hombre y tiene como que colgar la bicicleta hacia arriba, que un sistema de parqueadero de bicicletas donde pueda ser accesible para todas las personas. Esa parte de equipamientos, los bancos, por ejemplo, para personas de talla baja, pues que sean unos bancos que las personas de talla baja puedan acceder a esos bancos y sean pensados para su diversidad, para su cuerpo. Y además, dentro de ser accesible y diverso, se debe tener en cuenta una señalización tanto peatonal como para bicicletas, en donde se debe, por ejemplo, revisar que la señalética sea con un lenguaje incluyente, no sexista, y en donde pues claramente se incluya una diversidad de cuerpos y de personas para que todas además se sientan representadas en ellas. Manu, te encargo si puedes ir como cerrando para tener también como los tiempos, a ver si nos Ah, da para contestar un par de preguntas. listo, Gracias. voy a intentar plural. Entonces, otra de las cualidades es que sea segura y libre. Esto es básicamente ampliar la mirada en términos de seguridad y contemplar que, por ejemplo, las mujeres tenemos un tema de violencia en el transporte público, en donde hay un tema fuerte de acoso sexual y otros de delitos de odio, como puede ser el racismo o la LGTB-fobia, ¿no? Otra de las cualidades es que sea nocturna y festiva. Esto es entender que la movilidad no solo ocurre en unas franjas horarias específicas, sino que atiende en un ciclo de 24/7 y en ese sentido pues se deben garantizar y está muy alineada con la anterior la seguridad, por ejemplo, en los paraderos de buses, de metros, donde hay poca confluencia de personas, donde pronto está más oscuro. ¿Cómo podemos hacer para que entonces esos lugares se vuelvan también seguros y se contemple la movilidad en ese sentido y se pueda disfrutar también la noche, que pues qué maravilla disfrutarlo también de noche y no solo en el día? Y por supuesto que sea equitativa y participativa. Esto es básicamente poder promover la promoción de la participación de las mujeres en los modos activos y en las políticas, sobre todo de movilidad. Como se nos está acabando el tiempo, voy a ir un poquito más rápido. Les voy a dejar acá un video de los principales retos que encontramos con enfoque de género y diferencial que se encontraron dentro de la estrategia. El Ministerio de Transporte trabaja por la igualdad de género y los derechos de las mujeres, identificando algunos retos. Retos con enfoque de género y diferencial en la Estrategia Nacional de Movilidad Activa. Hablemos de 4 de ellos. Sentirnos seguras, poder caminar, montar bici de manera segura a cualquier hora del día y de la noche, sin que nadie nos diga piropos, que nos acosen sexualmente, con los tocamientos deliberados con connotación sexual, ni presenciar exhibicionismo ni miradas lascivas, sino al contrario, caminar o montar bici tranquilas y libres de violencias.
Visibilice y reconozca la movilidad del cuidado. La movilidad activa será una aliada para los desplazamientos de cuidado no remunerado que generalmente asumen las mujeres al trasladar a los niños, niñas, personas con discapacidad o personas dependientes. Pero también que el sistema de movilidad no responde ni privilegie solamente a la movilidad laboral, sino a la movilidad por motivos personales, de ocio, conectando equipamientos y servicios a las personas tales como las escuelas, centros de salud, centros culturales y comercios de proximidad. Adicionalmente, la movilidad activa con una mirada de género y diferencial, favoreciendo los desplazamientos de cuidado que asumen las personas dedicadas a las actividades domésticas de limpieza y vigilancia, que por lo general tienen horarios de entrada y salida a altas horas de la noche o de la madrugada. Participar en los trabajos masculinizados. La pandemia, sin duda alguna, afectó tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, fueron ellas las más impactadas por la pérdida de empleo y acceso a oportunidades económicas, llegando en su momento a una tasa de desempleo de un 26.2%, situación que se ha convertido en un verdadero reto. Es por ello que se debe fomentar el acceso y permanencia de las mujeres en los trabajos de la cadena de valor de la movilidad activa para disminuir los índices de desempleo, especialmente lograr la vinculación a los cargos en los que tradicionalmente se desempeñan los hombres. Accesible y diversa. La movilidad activa con una mirada de género y diferencial deberá garantizar la accesibilidad universal, prestando mayor atención a las personas con movilidad reducida, con diversidad funcional, cognitiva y sensorial, a las personas con coches para bebés o cargando compras o productos de venta, pero también reconociendo la diversidad de los cuerpos de niños, niñas, jóvenes, personas de talla baja, de diferentes pesos y medidas, y lograr el bienestar de todas las personas en la movilidad a la gente diversa. Bueno, este video un poco resume, creo que de una manera muy amable y muy bonita, un poco lo que se ha venido trabajando desde la estrategia con un enfoque de género diferencial y son estos retos que nos quedan por tener, ¿no? Que es algo que claramente contempla la estrategia. Y en este sentido, ya para terminar, porque sé que estamos cortos de tiempo, quiero contarles que claramente la EDMA contempla diferentes líneas de acción, gobernanza, promoción y transformación cultural, instrumentos para la planeación territorial, gestión de información, seguimiento y monitoreo, normatividad y financiación. Y pues actualmente, si bien el enfoque de género es algo transversal que le apunta a cada una de estas líneas de acción, me quiero ir simplemente como comentándoles y como dándoles unos ejemplos de cómo actualmente lo estamos haciendo, ¿no? Porque pues esto suena muy bonito cuando uno habla en el discurso, pero el momento de materializarlo de pronto es cuando más claro se ve. Entonces, por ejemplo, dentro de la acción 1, dentro de la línea de acción de gobernanza, está la de propiciar espacios de coordinación para articular proyectos y política de movilidad activa con enfoque de género diferencial. Actualmente el Ministerio de Transporte está trabajando en la implementación de un protocolo precisamente para abordar las violencias que le ocurren a mujeres, niñas, niños y adolescentes en el transporte. Y esto es algo muy importante, esto está vinculado también en el COMPES 4080 y es una acción concreta, contundente, en donde se ve claramente cómo estamos articulando precisamente esos proyectos y esas políticas para poder tener una movilidad con enfoque de género en donde se le esté garantizando o por lo menos haciendo esfuerzos para que las mujeres puedan, mujeres, niñas, niños y adolescentes en este caso, puedan tener un disfrute a una vía libre de violencias, ¿no? Y otro ejemplo que quisiera ya para terminar es este, que es dentro de la línea de promoción, transformación cultural. La acción específica es la acción número 9, que es propiciar herramientas para la aprobación de planes, programas, proyectos y estrategias para la movilidad activa. En ese sentido, también desde el Ministerio de Transporte hemos venido trabajando de diferentes maneras para escuelas de desaprendizaje del machismo o instancias similares, en donde entendemos que esto pues no es algo solo de mujeres, sino es algo de toda la sociedad y por lo tanto se ven un poco como empezar a trabajar
y a transformar esos sesgos inconscientes, y parte de esos sesgos inconscientes es empezar a trabajar estos temas de machismo, que muchas veces pues está como tan arraigado en nuestra cultura, para precisamente poder empezar a superar esas barreras socioculturales en el posicionamiento de la movilidad activa. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manu. Súper interesante también ver cómo estos ejemplos concretos y materializados en lo que ha sido la Estrategia Nacional de Movilidad Activa con enfoque de género y diferencial. Muy interesante. Sé que ya nos pasamos 10 minuticos, pero igual no quiero como dejar de pasar la oportunidad como de responder un par de preguntas que están en el chat. Hay varios agradecimientos también como a las panelistas. Muy interesante el tema. Y creo que también ya lo respondes acá, Manu, como con todos estos acciones que se han tenido en cuenta a la hora de la planeación y la identificación de necesidades para la estrategia nacional, pero si pueden decir como cada una en un par de palabras o algo así, como conocemos y reconocemos esas brechas de género que existen y esas desigualdades que, pues, que existen actualmente y la realidad pues, que tenemos en muchas de nuestras ciudades. Pero si pudieran como de pronto nombrar algunas de esas principales soluciones o estrategias a corto plazo, reuniendo un poco las preguntas de María y de Rosa, ¿qué resaltarían ustedes como a tener en cuenta para la planeación de la movilidad de las ciudades con ese enfoque de género y diferencial? No sé quién quiere tomar la palabra primero. Bueno, no sé, Manu, si quieres empezar o arranco. No, pues bien lo mencionábamos, gracias Aleja, bien lo mencionaba un poco en la exposición, qué pena por extenderme. Pues hay muchos retos, ¿no? O sea, están los retos de tener en cuenta que sea una movilidad, por ejemplo, cuidadora, que sea una movilidad donde tenga una accesibilidad a toda la diversidad y a todos los cuerpos, donde sea segura y libre. Claramente, y uno de los ejes claves, y bien lo mencionaba, que estamos trabajando, es este protocolo de violencias contra las mujeres, ¿no? Somos muy conscientes, y Aleja bien lo mencionaba, hay una falta de data importante en temas de violencias que le ocurren a mujeres, niñas, niños, adolescentes, en el transporte, sobre todo las violencias tradicionalmente muchas veces se han visto más como el ámbito privado, y hay todas unas políticas para atender esas violencias que ocurren en el ámbito privado. Pero cuando lo trasladamos al espacio público, cuando lo trasladamos al transporte, pues ahí hay un gran reto, y es precisamente, pues desde el ministerio estamos muy conscientes que eso está pasando, y precisamente logramos vincular, que eso nunca se había logrado en el COMPAS 4080, esta estrategia de prevención, en donde vamos a abordar precisamente estas violencias, sobre todo el tema del acoso sexual, como una manera para empezar a desnaturalizar estas violencias, porque dentro de este protocolo, digamos, que se contempla que se aborde la prevención, la atención y una sanción social. Y es que no podemos comprender las violencias que le ocurren a las mujeres, a los niños y a los adolescentes en el transporte público sin unas estrategias de prevención, ¿no? Y esto es claramente, tenemos que instar a las personas, tenemos que hacer unas campañas comunicativas en donde decimos, es algo que está pasando, esto no está bien, tenemos que abordar tanto a hombres como mujeres, como a niños, como a toda la población, mejor dicho, para decir, hay que desnaturalizar este tipo de violencias, y vamos a tomar unas medidas preventivas para que cada vez la sociedad sea más consciente y se meta en el chip de que esto no está bien. ¿Qué más, digamos, contempla este protocolo? Unas medidas de atención. ¿Y esto qué quiere decir? En el dado caso que ocurra, porque pues muchas veces ocurre, ¿cuál va a ser esa ruta establecida con el gobierno nacional y con lo que actualmente dispone el gobierno nacional para precisamente poder atender a las víctimas que ocurran este tipo de violencias y no revictimizarlas, por ejemplo? Y hay un tema clave, y es la sanción social. Eso también lo contempla dentro del protocolo, y es, tenemos que empezar a hacer ruido, empezar a decir, esto no está bien, y si bien hoy por hoy no hay como una normativa que a mí me sancione y que me sancione como fuertemente el tema del acoso, sí lo podemos hacer desde una sanción social, sí lo podemos hacer de una manera en que haya un rechazo colectivo a este tipo de prácticas.
¿no? Y esto es una acción concreta que está contemplada dentro de la EDMA claramente, que se está trabajando junto con el COMPES 4080 y que actualmente pues está haciendo desde el Ministerio de Transporte y que hace parte un poco de estos principios y estas cualidades que yo les mencionaba de para tener una movilidad, pues hay que tener un principio de estar segura, estar libre, poder tener el disfrute, por ejemplo, en los fines de semana, nocturnas, festivas, y creo que eso es un avance muy importante, concreto que se está haciendo. Yo creo que Manu fue bastante contundente y pudo como cerrar bastante diferentes dimensiones. Pero yo solo quiero agregar para la pregunta que hace María y es, pregúntense en cada cosa que hagan, sin importar el ámbito en el que trabajen, ¿esta solución le sirve a cualquier persona sin importar su condición? Si la respuesta es sí, eso es aplicar un enfoque de género y diferencial. Si la respuesta es no, busque a ver cómo hace que cualquier persona, sin importar su condición, pueda acceder a esa charla que usted esté dando, a ese sistema de transporte que usted esté planificando, ¿cierto? Yo creo que cualquier situación a la que nos enfrentemos en términos de planificación, diseño, ejecución de servicios de transporte, debería ser mucho más humana y empática. Algo simple para llevarle en un ejemplo concreto. Si usted está operando un sistema de transporte, capacite a sus conductores, primero para evitar el acoso y el abuso de su parte a usuarias de transporte. Segundo, trate de condicionar la infraestructura del bus, entendiendo que las mujeres tenemos una ocupación volumétrica muchísimo mayor, porque agarre un niño o una niña y pase un torniquete, usted midiendo 1,55 m de un torniquete que mide 1,50 m, ¿cierto? ¿Cómo entonces podríamos hacer un sistema con una experiencia de usuario mucho más empática? Por ejemplo, donde yo me sienta segura en la noche utilizando el transporte público solo porque las luces del bus están encendidas en la noche. Eso hace la diferencia en una experiencia de viaje. Entonces, así podría ir, digamos, a múltiples ejemplos, pero me quedaré con esos. Vayan a las lecturas recomendadas. En la presentación estarán los diferentes vínculos y links de referencia. Exploren el caso de la Rolita en Bogotá, el caso del Plan de Ordenamiento Territorial, proyectos de infraestructura como el Corredor Verde La Picacha en Medellín, proyectos de transformación cultural que tienen, por ejemplo, en Cali, basados en promover la bicicleta en niños y niñas. Muchísimas gracias por la invitación. De nuevo, muchas gracias a ustedes por sus palabras en el chat. Trataremos de responder todas estas preguntas también por el correo electrónico porque sé que nos quedamos cortas de tiempo. Muchas gracias, Diana, y a tu equipo, y nos vemos en una próxima oportunidad. Así es, Aleja, muchísimas gracias a ustedes. No quiero cerrar sin antes invitarles como a todos a que participen de las otras sesiones de los webinars que estamos adelantando entre Euroclima y Mobilize City. Y antes, muchísimas gracias, Manuela y Alejandra, por toda esta información compartida por parte de ustedes. Ahora no pude compartir mi pantalla. Muchísimas gracias. Súper interesante todo lo que nos comparten. Los temas y los ejemplos son fundamentales para poder aterrizar y poder entender cómo se materializan estas acciones. Entonces, les invitamos a nuestros próximos webinars. El próximo 8 de agosto estaremos hablando de la introducción a modos activos, qué son y cómo diagnosticarlos. El 22 de agosto vamos a hacer una sesión sobre conducir una evaluación financiera de movilidad urbana. Y el 5 de septiembre cerraremos nuestras sesiones de formación con un webinar sobre vinculando la planeación urbana y de movilidad. Entonces, los invitamos. Muchísimas gracias por asistir y nuevamente disculpas por tomarnos un poco más de su tiempo. Feliz día, feliz resto de día para todas y para todos.